sueños mozos de la juventud. Cuando este canto lo escuché cuando era adolescente también y fue de bendición, y qué bueno que ahora los chicos lo entonan, y espero que sea una realidad en la vida de cada uno. Hermanos, tenemos un Dios muy grande, hermoso, poderoso, bello. Es el Señor Jesucristo. Y yo quiero que me acompañen a repetir los nombres que dice Isaías, capítulo 9, versículo 6. Acá tenemos el texto. Pero ¿qué hemos puesto en este árbol? No adoramos al árbol, es un adorno más como cualquier otro. Así es que no vamos a entrar en discusión, simplemente vamos a leer los nombres que están aquí. Acompáñenme por favor a leerlos. Dice Jesús, consejero, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Los nombres de Jesús. Y aún hay muchos más en la palabra de Dios, y cada nombre tiene un significado, tiene un propósito. Y así cuando leemos la Biblia y nos topamos con algún nombre de nuestro Dios, nos damos cuenta de la grandeza de Él. Es grande el Señor. Por eso el salmista dice, grande es e inescrutable tu grandeza, ¿verdad? Solamente ningún ser humano puede entender lo poderoso, lo grandioso que eres tú, Señor. Y hermanos, por eso estamos aquí. Porque creemos en Jesús. Porque sabemos y estamos convencidos que Jesús es el Dios verdadero. Él es el camino y la verdad, y por eso estamos aquí. Vamos a meditar en la poderosa palabra de Dios. Yo espero que te sientas libre, que te sientas descansado y poder meditar un momento en la palabra de Dios. Vamos al libro de Hebreos. Por favor, abran su Biblia en Hebreos capítulo 2. Ya leímos el versículo 9 al versículo 18. Yo solamente quiero leer dos versículos, el versículo 9 y el versículo 10. Hebreos, que es una carta que se le atribuye al apóstol Pablo por la manera en que está redactada. No sabemos, pero sí entendemos que el Espíritu Santo fue el que inspiró este santo libro. Hebreos 2, casi al final de la Biblia, un poquito antes de las cartas de Juan, ahí está Hebreos. Bueno, voy a leerlo y escuche con atención, porque esto es palabra de Dios. Y cuando Dios habla, el hombre guarda silencio. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Señor Jesús, amado Padre, en este momento pedimos tu dirección, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda esta verdad, que nos enseñe, nos instruya, y que podamos ser persuadidos por tu palabra, que tu palabra nos transforme y quite de nosotros todo aquello que no conviene. Señor, danos tu dirección en este día, y que sea tu voz la que nuestros oídos escuchen y no la del hombre, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué nació Jesús? Estamos en el tiempo navideño donde la gente, pues aún cuando no entiende lo que es la Navidad, ellos celebran. Tal vez es una excusa más, pero cabe siempre esta pregunta en la humanidad: ¿por qué nació Jesús? Porque vino Dios en forma humana, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 1, que aquel verbo se encarnó y vino a la tierra. Dios, en la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, lo hizo. Los evangelios nos hablan acerca de Jesús, la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Pero sobre todo dos de ellos el Espíritu Santo tuvo bien que escribieran y redactaran en su manera de ser, con sus propias palabras, lo que ellos fueron testigos acerca de la vida de Jesús. Y tenemos que en el libro de Mateo y en el Evangelio de Juan está registrado el nacimiento de Jesús. Ya Marcos y el Evangelio de Juan toman a Jesús ya en otro tiempo de su edad, pero especialmente Mateo y Lucas escriben. Y nos podemos dar cuenta que lo que dice la palabra acerca de Jesús
es real, porque todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, lo que dijo Isaías, Miqueas, Zacarías, los grandes hombres del Señor, fueron o se vio en cumplimiento en la persona de Cristo. Y en especial en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos 30 al 31, dice así la palabra: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, dígalo conmigo, Jesús. Jesús. Vemos nosotros que la Biblia nos enseña acerca del nacimiento de Jesús, y podemos pensar en aquella noche, y por cierto hay un himno que dice o tiene por título Noche sin igual, porque en esa bendita noche, cuando Dios en su voluntad permitió que viniera Jesús a la tierra en forma de hombre, nacido de una virgen, un bebé, Dios tenía todo planeado. Dios tenía todo ya. En el cielo se conocía prácticamente la noticia y los ángeles querían irrumpir y querían ya cantar: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero no, se estaban deteniendo hasta que tuviera lugar el nacimiento en el pesebre, como estaba profetizado allá, que nacería en Belén, en Miqueas 5:2. Podemos pensar que en el cielo se conocía la historia, el Padre lo sabía, pero en la tierra nadie se imaginaba lo que era este acontecimiento. El rey Herodes había escuchado que venía un rey, pero no tenía idea de la trascendencia. Tal vez la gente o sacerdotes habían escuchado y conocían las profecías, pero no sabían la trascendencia y la importancia de este advenimiento. Podemos pensar que en el cielo se conocía y estaban expectantes, como cuando se está a punto de lanzar una fanfarria por algo que causa gozo, sumo gozo y alegría, y en la tierra pues todavía había pasividad, no se sabía. Tan es así que el Hijo del Hombre nació en un pesebre. Y entonces yo quiero que pongas tu mente en este pasaje que vamos a leer, aparte de Hebreos 2, dirígete por favor a Hebreos capítulo 10. Y vas a escuchar, tal vez no te has percatado, pero este es un diálogo, escucha bien, un diálogo, una comunicación entre el Padre Celestial y el Hijo Jesucristo. Antes, escucha bien, antes de que Jesús viniese a la tierra. En la eternidad, momentos antes de que Jesús fuera concebido en el vientre por el poder del Espíritu Santo de María, hubo un diálogo entre Jesús y el Padre, porque Jesús es Dios y Él no tiene principio y fin. Él es el alfa y el omega. Quiero leer para ustedes Hebreos capítulo 10 y escucha con atención y subraya en tu Biblia este diálogo que nunca se te tiene que olvidar, porque es importante lo que dice el Padre y lo que dice el Hijo. Versículo 5, Hebreos 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ahí vamos a dejar un momento. Si te fijas en las palabras, podemos pensar que está el Padre, por lo que dice el texto, y está Cristo, y le dice el Padre: yo quiero salvar a la humanidad. Y entonces el Hijo, viendo que el hombre ha hecho sacrificios, holocaustos durante
todo el Antiguo Testamento, le dice a su padre, estoy parafraseando el texto, ¿no? Padre, a ti no te han agradado los sacrificios, ni los holocaustos, ni las ofrendas, no te han llenado. No han sido totalmente efectivas para calmar esa justicia que hay en ti. Pero te doy gracias por el plan que tienes y has preparado un cuerpo. ¿Sí? Has preparado un cuerpo para un sacrificio final y definitivo para que yo venga a la tierra, porque yo quiero hacer tu voluntad y quiero cumplir lo que dice el libro. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Quiero cumplir lo que dice el libro y quiero hacer tu voluntad. Entonces Jesús se preparó, queridos hermanos, y el Padre preparó el cuerpo que iba a ser de Jesús en forma de un embrión o de un bebé que fue concebido en el vientre de María, y nace Jesús. Y después de 30 años, 33 años después, va a una cruz. Ese mismo hombre, siendo Dios, sin dejar de ser hombre, o más bien siendo hombre sin dejar de ser Dios, va a la cruz y muere y paga una deuda que nadie podía pagar. Tu deuda y la mía por el pecado. Dios, el Padre, había preparado todo. Qué hermoso diálogo encontramos en este pasaje, hermanos, si nunca lo habías meditado. Y no es otra cosa más que entender que Jesús es eterno, pues es también Dios. El libro de Colosenses dice que en Jesús está toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, es la misma esencia del Dios vivo, es Jesús, y es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, cuando nos acercamos nosotros bajo este marco a la época navideña y vemos que la gente empieza a celebrar o a recordar, o que en el radio o la televisión y aún en el trabajo se nos regala una tarjeta donde dice Feliz Navidad, te debes de preguntar, bueno, ¿cuál fue el propósito por el cual Jesús vino? ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Y entonces podemos echar un vistazo a lo que dice Hebreos capítulo 2, del versículo 9 al 10, y encontraremos por lo menos dos razones poderosas por las cuales Jesús vino. Hay muchas más, pero por lo menos dos. Ahora, ¿por qué vino a nacer Jesús a esta tierra? Esta mañana lo importante no es saber que Jesús vino, sino por qué vino, el propósito. Porque cuando entiendes el propósito de algo, entonces le das un énfasis diferente y toma trascendencia e importancia para tu vida. Muchos dirán, Jesús vino para cumplir las profecías, ¿cierto? Para presentarse delante del Señor como un hijo obediente, ¿cierto? Porque dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para enseñar a aquellos que no conocían a Dios, totalmente certero, porque dice la palabra después de terminar el sermón del monte que decía la gente, nadie puede enseñar como Jesús, ¿verdad? Para revelar el amor de Dios, claro está. Jesús dijo, si me conocen a mí, conocen al Padre. Pues Él mismo es Dios. Para traer paz a la tierra, cierto. Para sanar los enfermos, cierto. Pero esas razones son secundarias de la verdadera o el verdadero significado, propósito por el cual vino. Y el propósito, quiero que lo leas conmigo, está en Mateo capítulo 1, versículo 21. Por favor, dirígete a Mateo capítulo 1, en el versículo 21. Y es muy sencillo lo que dice este pasaje, pero tan grande y tan profundo para nuestra vida. Dice así, léanlo conmigo. Y dará a luz, ¿no les escucho? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En este versículo, querido hermano, amigo, se encierra el propósito esencial de Jesucristo de Nazaret, porque Él vino a salvar, Él vino a morir, vino a pagar una deuda, pero el propósito era salvarte a ti que estás sentado en esta banca, en este domingo, a ti que has recorrido el mundo y tal vez has probado de todo
y has vivido experiencias amargas o has tomado caminos y encrucijadas difíciles, Jesús vino para salvarte a ti. Sí, tal vez digas tú, mi familia, mi esposa, pero en primera persona tú debes de pensar que Jesús pensó en ti en la eternidad y por eso tomó la decisión. Por amor, por gracia, por misericordia, Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahí está. Y junto con esto podemos encontrar pues esos propósitos como un abanico que se abre en una sola base, que es la salvación, porque el Señor quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Primero, porque Él quiso ser tu sustituto. ¿Entiendes esta palabra sustituir? Estar en lugar de otro. Es decir, que tú ibas a pasar por algo y te dicen no, hasta un lado le toca a aquella persona, o esa persona dice yo lo quiero hacer por él y toma tu lugar. Eso es sustituto. ¿Cuántas personas se han visto en un momento dado de su vida que han estado en peligro de muerte y por alguna razón alguien les sustituye? Hemos sabido el caso de gente que se va a subir al avión y por alguna situación otro toma su lugar y sucede un accidente y dice, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese ido a ese viaje o tomado ese camino? Yo hubiera perecido. Hay muchos casos. Jesucristo tomó tu lugar, mi hermano. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, y sabemos que toda alma que pecare, esta morirá, dice la palabra de Dios. Y la justicia de nuestro Dios se manifiesta contra el pecado. De modo que si tú no crees en Jesucristo como Señor y Salvador, y tú no te has arrepentido de tus pecados y has abierto tu vida a Cristo venga a ti y te perdone y te salve con su sangre preciosa, tú no puedes gozar de esta bendición y la justicia de Dios está delante de ti, porque al infierno o a la eternidad sin Dios se va por no creer en el unigénito Hijo de Dios. A veces hay gente que escucha el Evangelio y dice estoy a punto de creer en Cristo, como aquellos hombres que escuchaban al apóstol Pablo y uno de ellos dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero estuvo así de salvarse y así estuvo y está en el infierno. Hermanos, el Señor Jesús fue nuestro sustituto. Él tomó mi lugar, tomó tu lugar, el perfecto y santo, el hombre sin pecado, el que jamás pecó. Dice la Biblia que no se halló engaño en su boca, y nadie pudo decir tú has fallado. Jesús pagó por nosotros. Dice la Biblia en Juan 10:11 que Jesús dice, yo he puesto mi vida por las ovejas. Esto nos habla de sustitución. Yo he puesto mi vida por ti. Mira, a veces nosotros somos medio melancólicos o tal vez muy, no sé qué palabra usar, muy sensibles, y podemos decirle a alguien, te amo y daré la vida por ti. Pero si les aseguro que estuviésemos en un lugar donde se decidiera o la vida de él o de ella y la tuya, muchos dirían, no, pues la mía, ¿verdad? Jesús no. Jesús dio su vida por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo aún malos, Cristo tomó nuestro lugar. Sustitución. La gracia de Dios fue lo que hizo posible esto, hermano. Él tomó tu lugar y Él pagó tu deuda y Él pagó todo lo que debías. El acta de decretos que te acusaba, Él lo pagó. Ahora, quiero que veas en el versículo 9 de Hebreos 2 está inserta esta idea. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esta frase de por la gracia de Dios gustase la muerte de todos, nos habla que Él tomó el lugar de la humanidad para ir a la cruz. Y fue porque Él lo quiso hacer.
Hablamos de sustitución. Él en nuestro lugar. Y hay algo importante que entendamos. Jesús no fue forzado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 10, que dice, yo mismo pongo mi vida, ¿verdad? Yo quiero ser, hermano, porque la obediencia de Jesús no tan solamente fue de escuchar un mandato y ponerlo por obra, sino que escucha el mandato y él de mutuo propio, de propia voluntad, decide y con gozo, porque sabía que esta mañana todos los que están aquí, o por lo menos la mayoría, hemos sido comprados por ese hermoso sacrificio. Otro tomó tu lugar. Jesús murió para que con su muerte nos diera vida. Qué hermoso, ¿verdad? Tal vez otros mueren para salvarte, pero no mueren para darte una vida eterna. Y Jesús sí lo hizo. Basta leer Isaías 53 para darnos cuenta el sacrificio tan hermoso y todo lo que pasó el Señor. Saben, hermanos, en este versículo 9 que acabo de leer, podemos encontrar en este punto de sustitución algunas cosas importantes y quiero mencionarlas. Dice la Biblia que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Si Jesús es Dios. ¿Y por qué dice aquí este versículo? Porque Jesús murió. Y por un poco tiempo, en la persona de Cristo humanado, Él fue a la cruz y murió. Pero Jesús no se quedó ahí. Solamente fue por un momento en cuanto al sacrificio. ¿Por qué? Porque podemos leer y darle vuelta a la hoja y dice en Hebreos 1, versículo 4, hecho tanto superior, leo del versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. No se contradice la Biblia. Cuando está hablando en el capítulo 2, versículo 9, es aquel momento cuando Jesús está clavado en un madero en la cruz cargando tu pecado y muere como hombre, mas no como Dios, porque paga por nosotros. Pero Jesús es superior a los ángeles, pues es Dios. Y dice el versículo 5, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás Dios? O Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Solamente a Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús, ¿te acuerdas que fue al bautismo o subió al monte de la transfiguración y se escuchó una voz que decía del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? De modo que retomando el punto, Jesús es nuestro sustituto. Y si queremos contestar al cuestionamiento de por qué Jesús nació porque quiso tomar tu lugar, mi hermano. No fueron palabras, no fueron bonitos deseos para el año nuevo. Fue hechos y en verdad el amor profundo de Dios hacia tu vida, porque tú fuiste objeto y yo soy objeto, tú eres objeto del amor de Cristo Jesús, por eso Jesús murió. También podemos entender en este versículo 9 que Él tuvo que pagar y tuvo que dar un precio muy alto, que es el padecer hasta la muerte. Dice el versículo 9, en esa parte intermedia, a causa del padecimiento de la muerte. No fue fácil. No fue fácil ser golpeado, vituperado, humillado, que eso es lo menos, hermano. ¿Sabes lo que fue lo más difícil? Cargar todos nuestros pecados. Voy a decir una pequeña lista: adulterio, fornicación, lujuria, embriaguez, orgías, disensiones, malos pensamientos, chismes, amenazas. No sé, podemos hacer una lista: tabaquismo, drogadicción, pornografía, y podemos seguir la lista y la lista. Todo eso fue lo más difícil porque Jesús lo llevó sobre sus hombros. Fíjate que fue doble el dolor, fue el dolor físico, el estar agonizante hasta quedarse sin una gota de sangre, y sobre eso todavía, en segundo lugar, llevar tu pecado y mi pecado. Sí, hermano, tus malas contestaciones, los días que no quieres saber de nadie y hablas y gritas y te comportas como si no conocieras a Dios. El Señor llevó toda nuestra maldad sobre Él.
por eso habla del padecimiento de la muerte. Y esto habla de una sustitución que le costó. Pero también habla de que fue por gracia. Fíjate lo que dice el versículo 9. En la parte final, para que por la gracia de Dios, es decir, que Dios fue con gusto y dio su vida porque no encontró mejor regalo Dios para ti en esta Navidad que dar su propia vida. No, hermano, no hay mueble, no hay objeto, no hay vestido, no hay recurso que sea una mejor dádiva que Cristo en tu vida como Dios y Salvador. Fue por gracia, no hicimos nada para merecerlo. ¿O hiciste algo para ganar tu salvación? No. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza, las buenas obras no alcanzan, el conocimiento catedrático no alcanza. No alcanza nada de lo que nosotros podamos elevar como una torre hacia el cielo. No llega, hermano. Solo Cristo, Él puede hacernos llegar por su amor. Por eso es el sustituto de todos. Ahora, cuando se acerca la Navidad y estés con los tuyos en la mesa, recuérdales esta sustitución. Jesús te amó tanto y tomó tu lugar. Segundo, ¿por qué vino a nacer Jesús? Y esto es lo que tú ya sabes, y si no, recuérdalo, porque Él es el medio de salvación. Esa frase ya me la sé, pastor. La he escuchado miles de veces en el internet, en la calle, en las iglesias. Sí, pero ¿eres salvo? ¿Realmente has tenido el perdón de tus pecados a través de Cristo Jesús? El versículo 10 es interesante lo que dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, nuestro Dios, y porque en todas las cosas subsisten, el Creador, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación y quién nos llevó al Padre? Cristo Jesús, Jesús. Entonces Jesús es el medio de la salvación. Jesús es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12:1. Muchos se saben este texto. Y aquí cuando habla del autor, se usa una palabra en griego que es arquegos, que significa pionero, líder, el que va adelante, el que pone el ejemplo, el que abre el camino y otros le siguen, el que comienza algo y los demás lo continúan, el que abre el camino a la gloria, y su nombre es Jesús. Hermanos, yo creo que los discípulos, cuando conocieron a Jesús, lo vieron por primera vez, y inmediatamente identificaron que Él era el Mesías por las obras, señales y por la simple persona de Cristo Jesús. Cuando pasa Jesús al mar de Galilea caminando, y están los discípulos y los llama, dejaron las redes para seguirle, porque sabían o entendían su corazón, el Espíritu Santo los estaba tocando y diciéndoles: Él es el Salvador, Él es el Mesías. El que comienza algo, arquegos, el autor, el que en donde se origina todo, ese es Jesús. Aún Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, escucha con atención lo que dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Usted y yo no nos salvamos, ni nunca nos vamos a poder salvar por nuestros propios méritos. Es Jesús el autor. Él hizo todo. Él dio su vida, Él perdonó, Él murió, Él se levantó al tercer día para que nuestra fe fuese genuina. Él y Él solamente es el autor. Solo Él puede abrir la brecha o puede fincar el puente para llegar a Dios Padre. Solamente Él. Y solamente bastaron unas horas en la cruz del Calvario para demostrar su poder de salvación. Dice el apóstol Pablo: el evangelio es poder de Dios para salvación, y esto es cierto. Bastaron unas pocas horas Jesús estando en la cruz, mi hermano, para que Él cambiase el destino eterno de tu vida en esta época. Acuérdate el día que llegaste a Cristo. Bueno,
Tú eres producto de lo que Jesús hizo en aquel día y de ese poder de Dios para salvación. Y es importante entonces entender, hermano, es importante nosotros hacer memoria y que quede impregnado como un sello en nuestro corazón que Él fue nuestro sustituto y que Él es nuestro Salvador. La Biblia lo dice en muchos versículos. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, ¿verdad?, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Juan 14:6, multiconocido, que Jesús es el camino, es la verdad. Solo Cristo, mi hermano. Juan 10 nos dice claramente Jesús: yo soy la vida eterna. Una vez una persona me dijo: pues dime un texto para convencerme de que la salvación no se pierde y que Jesús es real. Y le leí el pasaje de Juan 10 donde dice: yo soy la vida eterna. No hay manera de llegar a Dios fuera de Jesucristo. No hay asociación o sociedad humana que te pueda dar salvación. No hay un comportamiento que puedas tener que te lleve a Dios. En la semana vi allí en la plaza cerca donde vivo, están muchos libros, y me acerqué y decía: los buenos modales de Carreño. No sé cuántos han leído ese texto de cómo comportarse, saludar y a la mesa, cómo se debe. Ni aún esas cosas nos llevan a Dios. Solamente Cristo nos puede llevar al Padre. Solo Cristo murió y su sangre nos limpia de todo pecado. Hermano, hay mucho más razones aparte de estas dos. Podemos decir aún en este pasaje, pero por tiempo ya no lo vamos a decir, que aún otras razones para darte santidad, como lo dice en el versículo 11. Otra razón también es porque Él vino a destruir el pecado, versículo 14. Y aún una quinta razón, porque Él es el sumo sacerdote, dice el versículo 17 y 18 de este mismo pasaje de Hebreos 2. Pero hermano, cuando entendemos, y quiero concluir con eso, cuando entendemos el propósito y el por qué Jesús vino a la tierra, entonces nuestra presencia en la tierra cambia, y más cuando se acerca esta época, porque tú sabes lo que Cristo pagó por ti. Tanto te amó, hermano, tanto me amó, estando en la cruz, cada gota de su sangre que se derramaba era por amor. Dice Sofonías 3:17: callará de amor. Isaías 53 dice: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Porque no se podía defender, lo podía hacer, pero cayó por amor, porque te ama a ti. Te ama a ti, amigo. Te ama a ti, amiga. Luego entonces nosotros, como criaturas y como hijos de Dios, tenemos que corresponder, hermanos. ¿Cómo corresponde un cristiano? Con fidelidad, con entrega, con meditar la palabra, con asistir a la iglesia, con compartir el evangelio, aún dar para la obra, orando, aconsejando. Tantas facetas espirituales o ejercicios espirituales que en el Señor está en la palabra, que podemos corresponder, pero aún así no pagaríamos lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso, hermano, amigo, en esta Navidad, que tu actitud, tu pensamiento sea otro. Yo sé, a lo mejor compraste un regalo hermoso para tu esposo o tu esposa, pero mejor habla del mejor regalo que Dios nos dio, el regalo de Cristo Jesús para la eternidad. Cierra tus ojos, vamos a orar. Mi Dios, cuando vemos tu obra redentora, cuando vemos lo que hiciste y meditamos por un momento cada paso de tu aflicción, de tus aflicciones, más te admiramos, Señor. Más te queremos y más te amamos, porque tú nos amaste primero. No esperaste que te dijéramos: aquí estoy, perdóname. No, tú te acercaste, Señor, y en tus brazos de amor nos cobijaste, y en tu misericordia nos perdonaste, nos lavaste.
Gracias, Señor, por tu gracia infinita, por tu misericordia que es nueva cada mañana, y por ese acto de amor que jamás nadie, ningún ser creado, visible o invisible, podrá superar como la más muestra de amor que la muerte en el Calvario. Y aún gracias por tu resurrección, porque con ella nos has dado vida para que un día también nuestros restos sean levantados en tu nombre. Gracias, Padre, por tu poderosa y hermosa palabra. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.